Fechas fatales. ¿Qué quiere decir eso de fechas fatales? ¿Por qué quise ponerle de título a este video algo tan fuerte? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando oímos de fatalidad? Nos vamos a dar cuenta que nos vamos a remitir a cuestiones negativas, cuestiones problemáticas, críticas, malas, ¿no? Y qué interesante ver que fatal viene de fatalis en latín, y fatalis quiere decir todo aquello que procede del destino, o si nos vamos todavía más profundos, de algo que se denomina el hado. Y el hado es esa fuerza desconocida que obra irresistiblemente por encima de los dioses, de los hombres y de todos aquellos sucesos. En pocas palabras, es la fuerza del destino. Y cuando yo hablo de fechas fatales, es porque justamente, y sobre todo acercándonos o ya en diciembre, sucede un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención, en donde el pico de enfermedades respiratorias es altísimo, altísimo. Enfermedades de los pulmones, de la garganta, de la nariz, de repente de oídos, ¿no? El lagrimal, todo lo que viene siendo o que tiene que ver con el aparato respiratorio. Y en la medicina china, en la medicina oriental, está muy ligada, en los pulmones, por ejemplo, están muy ligados a temas de tristeza, ¿no? Las enfermedades de pulmones están ligados a temas de tristeza. En los pulmones reside el aire, reside la vida, y en esa parte, cuando nos enfermamos, repito, está muy ligado a emociones atoradas. Se dice que cuando uno, en la tradición, cuando uno está enfermo, cuando uno está moquiento, cuando uno está con flema, es una emoción tan fuerte atorada, ¿no? Que nos colapsa. Entonces, como no sabemos nosotros trascender ese hecho, esa emoción atorada, el cuerpo entra en síntoma, el cuerpo entra en enfermedad, y entonces genera un suceso como el que estoy describiendo. Es muy interesante porque tendemos a asociarlo a que claramente pues, hay un clima un poco más frío en ciertos lugares, porque también en diciembre en otros lugares es verano, pero particularmente, sobre todo en Occidente, en estas fechas se dan estos picos, ¿no? Y podríamos decir que es por el frío, podríamos decir que tiene que ver con la estacionalidad. Sin embargo, la estación de invierno parte de mediados, finales de diciembre a mediados de marzo. Y el pico más grande de enfermedades respiratorias se da específicamente en diciembre. Conclusión, no es un tema meramente estacional, no es un tema de este cambio de temperatura, si bien forma parte, realmente es un tema emocional. Nos tropezamos nosotros con la creación de momentos que son muy estresantes, ¿no? Hemos creado ciclos los hombres, hemos creado ciclos, nos inventamos ciclos, simplemente hay que ver cómo se incrementa el tráfico, todo el mundo se quiere despedir, todo el mundo se tiene que ver, no te he visto en todo un año, pero te tengo que ver para cerrar. Y por eso es que dije, wow, fechas fatales. Fechas fatales porque nos generan un estrés innecesario, y paradójicamente se supone que debería de ser un mes de reflexión, un mes de volvernos a nosotros para, se supone, arrancar un nuevo ciclo. Yo te quiero dejar 4 ideas que vale la pena que reflexionemos y que veamos si no forman parte de repente de ese estrés que nos autoinducimos. La primera idea peligrosa, este tema de cerrar ciclos. Fíjate qué interesante, se impone, hay que cerrar ciclos, tienes que cerrar un ciclo con tu pareja, tienes que cerrar un ciclo en el trabajo, tienes que cerrar un ciclo. Y en estas fechas están para cerrar. Y entonces todo el mundo está en la vorágine de cerrar el año fiscal, de aguantarte en la chamba que no te gusta para que te paguen el aguinaldo y luego buscar, de recordar, ¿no? Como que así nos detenemos y quiénes se fueron y qué relaciones terminaron. Y entonces hemos creado una época que, lejos de preparar para una mejor época, yo siento que nos atora más. Y el primer elemento que quiero comentar es el de cerrar los ciclos.
Imagínate que vamos a suponer que en efecto vamos a cerrar un ciclo el que tú quieras. Pon en la mesa el que tú quieras, una pareja. Entonces decimos, vamos a cerrar. Todo el mundo te dice cerrar un ciclo, pero no te dicen cómo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos a escribir, nos ponemos a llorar, nos ponemos nostálgicos y bajamos nuestra frecuencia. Y al bajar nuestra frecuencia, paradójicamente, nuestro sistema inmunológico recibe un trancazo y claramente virus, hongos, bacterias que todos tenemos, en el momento en el que baja el sistema de defensa, pues claramente entran todas estas bacterias y todos estos virus, nuestras defensas bajan y nos enfermamos. Pero realmente vamos a simbolizar el error de pensar en cerrar un ciclo. Imagínate que yo tengo un cúmulo de energía. Todos los días yo me despierto, todos nosotros nos despertamos con un cúmulo de energía. Y nuestra decisión a lo largo del día va a ser en dónde voy a poner mi tiempo y en dónde voy a poner mi energía. Entonces, imagínate que vas a poner tu energía en cerrar algo, donde esa energía que aparte baja la frecuencia porque es triste, porque hay un duelo, por lo que tú quieras, nos enfocamos y alargamos la sensación, alargamos la tristeza, alargamos esa baja frecuencia, alargamos ese momento en nuestras emociones. Y no nos hemos detenido a observar que está mal empleado este concepto de cerrar un ciclo. Porque la idea que te quiero poner sobre la mesa es, ¿y qué pasa si hacemos algo al revés? Si agarramos esa energía y la enfocamos a lo que queremos abrir. La enfocamos en abrir algo nuevo, en generar, en hacer con lo que hay. Y entonces, pues una buena manera de cerrar una relación en principio es dejarle de poner atención a lo que se fue y le pongo atención a lo que hay. Aquí hay un cuerpo, aquí hay una mente. Entonces, ¿qué pasa si a este cuerpo lo ejercito? ¿Qué pasa si a este cuerpo le mejoro su alimentación? ¿Qué pasa si a este cuerpo le regalo yoga? Si a este cuerpo le regalo meditación. ¿Qué pasa si empiezo a enfocar mi tiempo en nuevos hábitos, en nuevas habilidades, en ampliar, en profundizar en lo que sí hay? Y en el momento en que yo estoy involucrado y mi energía está completamente en esto que se está apareciendo, que estoy formando, que estoy generando, salir, darme una vuelta, leer un libro. Fíjate cómo le estoy dando mucha energía y tiempo a lo que me hace bien, y no te preocupes de cerrar este ciclo, porque al abrir este ciclo, al abrir esta fase, al enfocarte en esta parte, esta solito se cierra. El día que yo supe esto, me voló la cabeza 100%. ¿Por qué? Porque nos quedamos atorados, no sabemos cómo, y alargamos y no permitimos que lo nuevo surja. O si está surgiendo, no le damos la energía que requiere. Segundo elemento, la fantasía del propósito. Todo el mundo andamos allá afuera en una carrera como del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. ¿A dónde? No sé, pero tengo que llegar. Tengo que encontrar un propósito. Te han dicho incansablemente que hay que encontrar un propósito. Primer elemento de error, encontrar algo que está afuera que le dé sentido a mi vida. Entonces quiere decir que un objeto, una persona, un hecho, una actividad le va a dar dirección y sentido a mi vida. Y parece que con el encuentro de cualquiera de estas cuatro cosas, mi vida va a tener mayor valor, mi vida va a ser más armoniosa, mi vida va a ser más feliz. Y ahí andamos todos rompiéndonos el hocico, buscando esa actividad. Es en el arte, es hacer lo que te gusta, haz lo que te apasiona, pero no siempre las circunstancias se dan. Está lo fatal, está el destino también. O sea, una cosa, por eso es tan peligroso este concepto de échale ganas, por muchas ganas que a veces le echemos, pues a veces las circunstancias no juegan a favor. Entonces, ha sido muy interesante cuando en esta búsqueda que yo he tenido incansable de comprenderme, de entenderme y de ayudar a otros a comprenderse, me topé con este dilema de la gente que llega en búsqueda de un propósito.
Y es chistoso que a veces donde menos cuenta te das, cuando estás constantemente pidiendo la percepción correcta, estás pidiendo como guía, a mí me gusta pedirle al campo, llámale Dios, llámale como sea, guía, dirección y claridad. De repente donde menos te imaginas surge, ¿no? Como epifanía, es padrísimo eso, como un wow, un momento wow, una idea, en un libro, en una película, los oídos, ahora sí que los mensajes están listos para los oídos que estén preparados. Y tú pides y sueltas. Y un día viendo la película de Soul, esta famosa película de Disney, me encanta cuando 22 está platicando, ¿no? Ahí, y dice, oye, ¿y qué pasa con esta alma del amigo pianista? Dice, oye, ¿qué pasa? Él está con este dilema de propósito. ¿Y qué pasa si no hay propósito? ¿Y qué pasa si eso no existe? ¿Y qué pasa si eso que hemos estado buscando por años con pírricos resultados o de repente cuando crees conseguirlo te das cuenta que no es lo que era o que no alcanza para la expectativa que ya te generaste o te generaron? Entonces fíjate qué interesante la propuesta que él da. ¿Y qué pasa si no existe ese propósito? ¿Y qué pasa si el propósito real es vivir? Y en el vivir, que el vivir es el presente, ¿no? Nosotros estamos en una expectativa futura de cuando encontremos seremos felices o cuando dejemos seremos felices. Y realmente la vida solo se da en este momento, en este instante. Y nos lo repiten y nos lo dicen, pero no terminamos de entender el poder de la hora. Hago con lo que hay en este momento. Y suelto a que las fuerzas también de la vida pongan, que el campo, como le quieras llamar, ponga. Y entonces, si el propósito es vivir, lo único que tengo que hacer es hacer con lo que hay, con mi trabajo, con mi instrumento, con mi pareja, con mi relación conmigo. Y entonces dejo de buscar lo que de sí no existe, y entonces en lugar de esperar a ser feliz con lo que encuentre, y una vez encontrado que surja esa felicidad, ¿qué pasa si es al revés? ¿Cómo aprendo a ser feliz en este momento? ¿Cómo aprendo a aceptar lo que estoy viviendo? ¿Cómo aprendo a integrar lo que no me gusta y aprendo a integrar lo que me gusta, que al final es esa energía? Y como una arcilla es con lo que empiezo a creer esta nueva realidad a partir de lo que sí hay. Y entonces aprendo a sentirme bien, aprendo a estar contento, aprendo a vivir en felicidad, aprendo a vivir en armonía, aprendo a vivir en conexión. Y como resultado surgirán las personas, los sucesos, las actividades y los elementos que pueda yo gozar, pero que jamás serán el fruto ni el origen de mi felicidad. La tercera idea que quiero ponerte sobre la mesa en estas fechas es este tema de cambiar, ¿no? Hay que cambiar. Y todo el mundo hace su lista y todos nos ponemos y vemos lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Y cambiar, cambiar, cambiar. Sin embargo, cambiar quiere decir que yo tomo este objeto y lo pongo acá y ya lo cambié. Lo cambié de lugar, lo cambié de dirección, lo cambié de ángulo, pero el objeto sigue siendo el mismo. No necesitamos cambiar. Lo que nosotros necesitamos es transformar. Nos necesitamos ir transformando. ¿Y qué quiere decir transformar? Trans, por arriba de la forma. Hacer un algo en ese abstracto, hacer una transformación, hacer una dinámica en donde hay un proceso, en donde algo surge, algo se transforma en mí. Y yo, esta cámara que estoy viendo, a la hora de que despierto, sigue siendo la misma cámara, pero yo puedo ser un ser transformado. Y lo primero que hay que transformar es la base de nuestras creencias. ¿Por qué creo lo que creo y hacia dónde va? Entonces, más que cambiarnos de trabajo, más que cambiar de pareja, más que cambiar este cuerpo, lo que necesito es transformarme internamente para ver si el hecho no es cambiar a la pareja, sino transformar algunas cosas de mí que puedan incluso mejorar la dinámica de pareja, transformar cosas en mí donde mi productividad y mis valores mejoren mi performance en el trabajo, transformar en mí para tener mejores relaciones con otros, independientemente de que surja un cambio.
Porque ¿cuántas veces no te cambias de carrera, de pareja, de trabajo, pero tú te sigues llevando y sigues llevándote tal cual estás? Entonces solo estás cambiando el lugar, pero estás teniendo los orígenes, estás teniendo los elementos que muy probablemente sean lo que originan tu insatisfacción. Entonces no se trata de cambiar, se trata de transformar. Y como un elemento muy ligado a los anteriores, ser muy cautos en seguir las tradiciones. Yo sé que de repente estamos o hay personas mucho más enraizadas a sus tradiciones que otras, mucho más allá de las religiones, mucho más allá de nuestras creencias, pero tenemos tradiciones que de repente nos juegan en contra. Esta obligatoriedad en las fechas finales de año de tener que vernos, de tener que convivir, de tener que regalar, hay que de repente detenernos y observar si esa tradición me hace bien o que porque se creó en un contexto, en otra época y se valoraba de manera diferente, a lo mejor hoy ya no están las condiciones para que esa tradición continúe o tal vez esa tradición se tenga que transformar. Entonces, cuando nosotros estamos muy perdidos de nosotros, nos volvemos unos autómatas de todos los sistemas familiares, educativos, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, y muchas veces hacemos cosas que nos hacen mal. Muchas veces hacemos cosas que ni siquiera ya dan como fruto lo que pretendían en cuanto a su origen. Que a lo mejor por este contexto, por esta época, por estas nuevas maneras, pues ya juegan en contra, ¿no? Y cuántas veces estas fechas, en algunas tradiciones, en algunos modelos tradicionales, repito, no terminan separando más a las familias, no terminan provocando pleitos innecesarios, el tener que cumplir, porque así es, ¿no? Así ha sido. Hace poco discutía con una persona, muy divertido porque traía el tema y el dilema de con un niño de 5 o 6 años. Decían, en la tradición familiar, en diciembre se les regala, Santa Claus les trae ropa a los niños y los reyes son los que les traen juguetes. Pónganse ustedes por un momento en la dinámica de un niño de 5, 6, 7 años. ¿Cuántos de nosotros nos emocionábamos a esa edad por que nos trajeran ropa? ¿No? Lo que quieres es jugar, lo que está en ese momento, en tu mindset, es jugar. ¿Qué niño está esperando a que llegue Santa Claus para que le lleve ropa? No. Pero como la tradición dice, y así ha sido en mi familia, pues claramente cuando llega Santa Claus es una frustración enorme para el niño, se enoja y todavía los otros se sienten mal de, oye, ¿cómo se molestó con este regalo? Pues claro, en la expectativa de esa cabecita está el juego, está lo lúdico, no la ropa. Eso a lo mejor en otra época al contrario, ¿no? Lo que vas a querer es que te regalen ropa y que tú la puedas escoger. Pero fíjate cómo este pequeño elemento ya de sí empieza a producir momentos complicados. Entonces, como conclusión, te dejo 4 ideas que vale la pena que analices y, de ser posible, las integres en tu vida. Primero, no le dediques tiempo y energía a cerrar ciclos, dedícasela a abrir ciclos. Dedícale a lo que estás construyendo, dedícale a lo que quieres que surja y los ciclos anteriores solitos se irán cerrando. Segundo elemento, que pongas a la vida como propósito y que dejes de buscar que hay algo que le va a traer sentido y dirección a tu vida. Mejoras con lo que hay, pon todo lo que tienes en cuanto a valores, en cuanto a tu productividad y haz la magia en el presente. Para que entonces la fuente de felicidad, la fuente de creatividad, la fuente de satisfacción seas tú y no otras cosas que se mueren y se pudren y que es un peligro tener afuera nuestra fuente de poder. Tercer elemento, la necesidad de cambiar. Pensemos más en transformar. Voltémonos a ver y en lugar de andarnos cambiando de lugar, en lugar de andarnos cambiando, nos enfoquemos en hacer los movimientos y las modificaciones en nosotros, independientemente de los cambios que tengamos que hacer. Y cuarto, observar las tradiciones y cuestionarlas. Y sobre todo, cómo me siento. Y hay que ser creativos. Las tradiciones también se tienen que seguir nutriendo.
conforme va pasando la vida, conforme van pasando las generaciones. Espero que estas ideas le den a tu vida en este momento un sentido, no quiero decir diferente, pero un sentido mucho más armónico y que se vuelvan momentos de verdadera luz y de verdadero contento. Y que tú seas ese constructor de tu felicidad, de tu plenitud. Eso libera y te hace responsable.